Bonjour et bienvenue dans cette sixième micro-leçon des Français et cuisine. Aujourd'hui, depuis la ville de Lille, capitale de Hauts-de-France, comme vous voyez là, le panorama de cette belle ville. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est de travailler les conjugaisons verbales. Nous sommes quel jour? On est déjà lundi 16 mars 2026. Objectif pour les cours d'aujourd'hui, objectif, c'est juste l'identification, identifier la formation de la conjugaison régulière au présent. Voilà. ¿Qué quiere decir eso? Los verbos de base, los verbos más utilizados y la forma de poder conjugarlos en cada una de las personas. Si tomamos, por ejemplo, el verbo parler, nos vamos a dar cuenta que tiene una terminación ER. Eso quiere decir que es una terminación regular. Existen otras terminaciones, las iremos viendo en otros videos, pero en este caso, parler es el encabezado para estudiar los verbos regulares y en presente. Por lo tanto, si quiero identificarme, dar a conocer qué lenguas hablo, voy a tener que conjugar parler en presente y de manera regular. Es decir, comme ça. Attendez, j'ai la couleur, j'arrive pas à la faire sortir. Comme ça. Bah, c'est pire encore. Donc, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Je, je vais conserver ça, ouais. Je, je parle. Je parle. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. Ahí están las personas singulares. Yo, que es la primera persona, ¿cierto? Tú, mi interlocutor, si te voy a tutear, tú hablas. Il, tercera persona masculina. Él, tercera persona femenina. Y si queremos pasar a nosotros o nosotras en plural, nous, nous parlons. Y usted o ustedes, vous parlez. Tercera persona del plural, ellos, masculino, il parle, femenino, elle parle. Digamos por ahora que estas son las 8 personas que se conjugan normalmente en francés, si bien pronto vamos a incorporar otro. Pero acá está. Entonces, lo que está marcado en rojo, ustedes no deben pronunciarlo. ¿Por qué? Porque es una E final sin acentuación. Entonces cae. Y si se fijan, todo lo que está marcado en rojo al no pronunciarse hace que sea prácticamente la misma pronunciación. Es decir, parle, 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 parle. Más de alguno dirá, pero si está pronunciando la E. Sí, la estoy exagerando. Pero en realidad quédense con que es el chasquido que da la lengua con la letra L. Parle. Entonces, bajo ningún punto estoy diciendo je parle. No, je parle, je parle, je parle. Entonces, claro, podemos introducir algunas o algunas informaciones. Por ejemplo, je parle español. Je parle español. Tu parles français. Tu parles français. Tu parles français. Il parle portugais. Portugais. Elle parle
allemand, él parla alemán. Nous parlons, no está marcado en rojo, se pronuncia, se nasaliza. Nous parlons, nous parlons. Nous parlons italien, nous parlons italien. Et vous parlez, terminación EZ, lo digo con una E cerrada, se pronuncia. Vous parlez, vous parlez, vous parlez russe, vous parlez russe. Il parle quelle langue? Espagnol, français, portugais, allemand, italien, russe. Et alors, il parle anglais. Il parle anglais. D'accord. Et elle parle quelle langue? Elle parle japonais. Elle parle japonais. Bien, tengo un puñado de lenguas que me va a permitir, en el fondo, después hablar de algunas nacionalidades, pero por ahora estamos con el verbo parler. ¿Qué más puedo decir con je parle? Por ejemplo, je parle avec ma famille. Je parle avec ma famille. Je parle par téléphone. Je parle par téléphone. Je parle par téléphone. Je parle avec ma famille. Je parle rapidement. Je parle rapidement. Ou bien, al contrario, je parle doucement. Je parle doucement. Je parle doucement. Je parle rapidement. Je parle par téléphone. Je parle pardon, je parle avec ma famille. Je parle sur un sujet intéressant qui m'intéresse. Intéressant. Voilà, je parle sur un sujet intéressant, etc. Ahora, si volvemos arriba y tomamos esa base de conjugación parler, podemos extrapolarla a cualquier verbo que termina en ER. ¿Cuántos son? Muchos. No los vamos a contar, pero aproximadamente 9.000. Podríamos estar toda la semana, un año, a este ritmo, conjugando verbos uno tras otro. Por ejemplo, el verbo marcher. Verbo marcher, cuisiner. Et puis, vous avez le verbe chanter, le verbe visiter, le verbe voyager, le verbe étudier, le verbe étudier, jouer. Por ahora, rápidamente, fíjense, je marche. Es decir, que ya sé que la E final no la debo pronunciar. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, vous marchez, il marche, elle marche. Il marche, elle marche. Je vais faire la lettre un peu plus petite para que se alcance a ver en orden. Comme ça. Bien, entonces también habrán visto que no se pronuncia, pero son terminaciones. Es decir, que las terminaciones de los verbos regulares en presente son e, es, ons, ez, ent. Bien, y eso es regular para todos los verbos que terminan en er, salvo una excepción que ya veremos en su momento. Estamos hablando de 9.000 verbos, aprox. Entonces, hay quienes dicen que todos los verbos se conjugan igual. Lo que cambia es la raíz, porque la terminación se mantiene. Je cuisine, je cuisine, tu cuisines, il cuisine, elle cuisine, nous cuisinons, vous cuisinez, et il cuisine, elle cuisine. Et la même chose pour chanter. Chanter. En el fondo, de hecho, copio y pego nada más. Je chante. Je chante. Tu, y aquí copio y pego, je copie et je colle. Tu chantes. Il chante. Elle chante.
nous chantons et vous chantez. Chantez une chanson, vous chantez très bien. Il chante, elle chante. Je visite. En effet, je vais faire comme ça. Puede parecer un poco tedioso, pero creo que es válido para entender muy bien cómo funciona. Je visite ma famille. Je visite mon ami en France. Je visite, tu visites, il visite. Y en su casa ya podrán estar adelantándose. Elle visite, nous visitons, vous visitez, il visite, elle visite. Voilà. Voyager, la même chose. Voyager. Je voyage. Je voyage. Je voyage en France. Je voyage au sud du Chili. Je voyage en Espagne. Je voyage en Amérique. Je voyage au Japon. Je voyage, je sais pas, en Italie. Je voyage au Brésil. Tu voyages. Il voyage. Aquí voy a intercalar una E para que suene. Voyageons. Voyageons. Una leve, no es una excepción, sino que una regla de fonética. Vous voyagez. Il voyage. Elle voyage. Porque si no, pusiera esta E intercalada, sonaría, y ahí lo pueden ver, voyagón, voyagón, voyagón. Y no es la idea, no es eso. Tiene que sonar con la tránsito. Entonces, nous voyageons, nous voyageons, nous voyageons. Bien, y dejé aquí abajo, en realidad, un verbo que, a diferencia de los de arriba, termina en vocal ER. Vocal, en este caso la I, ER. Vocal, en este caso la U, ER. Y podríamos sumar otros, como por ejemplo rectifier, IER. Verifier, IER. Justifier, IER. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo conjugo, yo estudio, bien, en primera instancia, como el verbo comienza con vocal, en la primera persona, que soy yo, voy a perder la E, que es muy débil. Es tan débil que desaparece frente a cualquier otra vocal. En este caso, una E acentuada. J'étudie, j'étudie. Y esa es la... A eso me quería referir. Es decir, si la E final no se pronuncia y la conjugación me indica que esa es la terminación, porque es un verbo regular, entonces no digo j'étude u otra cosa, como a veces uno escucha, sino que simplemente j'étudie. J'étudie, tu étudies, il étudie, elle étudie, nous nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient, elles étudient. Bien, quizás se han dado cuenta de algo. El verbo comienza con vocal. J'étudie, al punto que perdí la E de la primera persona. No pierdo el resto, ¿eh? Solo puedo perder la E, que es la vocal débil. Tu étudies, il étudie, elle étudie. Pero aquí, si se fijan, hay una S más vocal. Nous étudions. Una S más vocal. Vous étudiez. Una S más vocal. Ils étudient. Una S más vocal. Elles étudient. Y eso provoca una unión, una liaison. A diferencia del verbo marcher. Il marche, il marche. Si esto fuera un dictado y les dijera escriban il marche, estarían en condiciones de escribir tanto esto como esto, porque no hay una diferenciación clara en cuanto a la pluralidad. Il marche, por el hecho de comenzar con una consonante.
Sin embargo, aquí comienza con vocal. Entonces es muy fácil detectar cuando estoy hablando en plural. Si les digo en un dictado, escriban ils étudient, saben perfectamente que es plural porque hay una unión. Ils étudient. Si les digo escriban elle étudie, es singular porque no hay ninguna unión en este caso sonora. Ahora, eso pasa con los verbos que comienzan con vocal. Acá no tenemos verbos con vocal. Jouer, rectifier, vérifier, justifier, comienzan con J, R, V, J. Pero me sirven para ejemplificar la pronunciación de la terminación. Por ejemplo, yo juego, je joue, je joue. A pesar de que hay una E que se escribe, porque es la terminación ortográfica, no se pronuncia. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, ahí sí. ¿Por qué? Porque eso no es una E, es una ONS nasal. Nous jouons, vous jouez, también porque la E no va sola, al final va con la Z, entonces se abre. Vous jouez, il joue, elle joue. Bien, ¿y cómo diré el resto? Como digo, yo rectifico. Je rectifie. Y yo verifico. Je vérifie. Y yo justifico. Je justifie. Je justifie, tu justifies, il justifie, nous justifions, vous justifiez, il justifie. Es cosa de que ustedes completan hacia abajo siguiendo el patrón que ya se viene dando para los verbos regulares. ¿Ok? Volviendo al tema de los que comienzan con vocal, como por ejemplo étudier, nos dimos cuenta de que aquí hay una S, ¿cierto? Propia del il. Hay una S que va seguida de una vocal. Puede ser cualquier vocal. En este caso corresponde a la E, pero puede ser A, E, I, O, U, e incluso con la H, que también puede provocar, ahí hay que buscar ejemplos, puede provocar la vocalización, porque la H en sí misma tiende a ser muda. Entonces, voy a ejemplificar con el verbo, pongamos aquí el verbo habiter, habiter. Entonces, yo vivo o yo habito en un lugar, simplemente j'habite, j'habite. Y ahí también hago esta elisión, esta apóstrofe. J'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, ils habitent. Entonces, una S seguida de una vocal la pronuncio igual a una Z, bien, sonora. Z. Ils étudient, ils étudient, ils étudient, ils étudient. Se puede dar también en palabras, por supuesto. Si quiero hablar del veneno, poison, poison, poison. Estoy exagerándola, pero es una Z. Poison, poison. O de un desierto, el desierto de Atacama, le désert, 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 désert. O pronto veremos un verbo irregular, el verbo tener, ellos tienen, ils ont, ils ont, ils ont. Bien, pero ¿y qué pasa si en este caso tengo una doble es seguida de cualquier voyelle, incluyendo las que están entre paréntesis? Eso se pronuncia igual a una S común y corriente, una S sorda, una S de serpiente, del español, del castellano, del chileno, una S sin mayor esfuerzo. Aquí podemos tener el ejemplo del pescado, que ya no es poisson, sino que es poisson, poisson, sin mayor esfuerzo, poisson. Ya no es el dessert de Atacama, sino que es un postre, dessert, dessert. Ya no es ellos tienen, ils ont, sino que ellos son. Ils sont, ils sont, ils sont.
Bien. Eh, y en términos verbales podríamos poner que ellos saludan. Il salue, il salue, il salue, il salue, evidentemente. Bien, por hoy c'est suffisant. Estamos sumando un grano de arena diario o día por medio. Nos volveremos a ver este miércoles y practiquen, busquen verbos. Diccionarios. ¿Qué diccionario recomendaría para empezar a buscar verbos o reconocer en el términos de traducción, cómo se dice, por ejemplo, eh, eh, saludar, saluer, y yo saludo, je salue, bien, en términos culinarios, cortar en émancé, je mince, cortar, découper. Entonces, entren acá a wordreference.com y ahí van a poder hacer el ejercicio de traducción. Ahora, les dejo una pequeña actividad. Bien, en estar interesados, pueden comentar con las conjugaciones o con los verbos en realidad que han encontrado referidos a lo culinario. Entonces, busquen al menos cinco, cherchez cinq verbes du monde de la gastronomie. Cinq verbes techniques de la gastronomie. Cinq verbes gastronomiques. Comme par exemple, découper, regular. Bien, nos quedamos con eso. Merci beaucoup de votre présence, oui, d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, à ce mercredi. Au revoir.